Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, estamos en Río de Janeiro. Es mi primera vez en Brasil. Estoy ansioso por conocer sus calles, por recorrerlas. Pero antes vamos a dejar las maletas, nos vamos a refrescar. Les muestro las instalaciones, mi habitación y luego salimos a recorrer la ciudad. Así que no te despegues de allí porque nos vamos a divertir muchísimo. Bueno, quería mostrarles este detalle antes de abrir la habitación y es que tiene aquí un sello para que sepas que la habitación fue totalmente higienizada y más nadie ha entrado hasta que tú entres. Paso ahorita mi llave, rompo el sello y me garantiza que eso está limpiecito. Listo. Y entramos a nuestra habitación. Bueno, y ahora sí me puedo quitar finalmente la mascarilla después de muchas horas usándola. Les quería mostrar un poco la habitación para que vean sobre todo la increíble vista que tengo desde mi habitación. Está... Amigos, nada más vean qué vista tenemos acá de la playa Copacabana aquí en Río de Janeiro. Está brutal. Miren eso. Yo la verdad que no sé quién se puede meter a la playa a esta hora. Son las 7 de la mañana, amigos. Y miren, ya hay gente bañándose en esa agua y hay personas trotando y todo. Aquí como que empiezan el día bien temprano. Si se están preguntando qué es lo que hacen en el hotel para garantizar la seguridad, la higiene y todo eso, nos explicaron que una de las cosas que están haciendo es que limpian la habitación cada 3 días para que la persona que limpia no esté entrando y saliendo a cada rato de la habitación, sino que sea uno mismo el que está dentro de la habitación durante esos días. Otra cosa muy común es encontrar en estas pequeñas neveritas cosas para tú agarrar, bebidas, chocolates y ese tipo de cosas, pero ya no las tienen. La neverita está vacía porque lo tienen todo allá abajo, higienizado para proteger que eso pueda estar siendo tocado por otros huéspedes que después no lo consumieron y vaya a venir otra persona y lo toque. Y estos pequeños detalles se los comento porque muchas personas que me están viendo seguramente quieren saber qué tipo de medidas se están tomando para ver si pueden viajar con seguridad y estar tranquilos en ese aspecto. Así que con respecto a la seguridad, con respecto a la higiene, pueden estar tranquilos porque se están tomando medidas muy serias al respecto. Bueno, yo estoy en el piso 24 y la piscina que está funcionando en este momento es la del piso 4, que es la que vemos justo allí y tiene vista al mar. Está increíble. Ya después pasamos por allí para mostrárselas. Bueno chicos, quería mostrarles un poquito de lo que es el área de la piscina con vista al mar. La playa la tenemos justo allí, está bastante bonita. Pero antes de salir vamos a desayunar, así que vamos a tomar el pequeño almuerzo, como le decimos en Portugal. Aquí es café de mañana. Ya yo escogí mis cosas de desayuno. No se vayan a asustar, no son tantas. Lo que pasa es que vienen por individual empaquetadas. Y miren la vista que tengo aquí, muy buena. De desayuno miren, jamoncito, quesito, fruta, mermelada, jugo de naranja, yogur, un pan de queso, que ya se los voy a mostrar, un pan normalito. Y de postre, un muffin y una galleta. Miren todos los empaques que saqué y bolsas y todo plástico de lo que protegían a la comida para evitar que todas las personas toqueteen y tenga contacto directo. Y fíjense que hasta la servilleta viene envuelta en un papel. ¡Qué loco! Pero así están cuidando la higiene de todos. Y bueno, aquí ya pueden ver mejor. Miren, mis pancitos de queso son estos. Mi pancito lo voy a rellenar con mantequilla, jamón y queso. Y bueno, este va a ser mi desayuno. Y luego ahora sí, a la calle. Bueno, oficialmente para este video estamos recorriendo ya las calles de Río de Janeiro, pero lo primero que voy a hacer es ir a una casa de cambio porque necesito dinero para poder comprar los bienes y servicios que vamos a estar consumiendo en este país. Luego vamos a ir a buscar una tarjeta SIM porque necesito tener datos móviles en mi teléfono para poder utilizar las aplicaciones Uber, Google Maps y todo eso. Así que me van a acompañar a hacer eso, vemos cuánto cuesta y se los voy diciendo. Bueno, esta casa de cambio me quedaba muy cerca, a unos 80 metros. Y algo que puedo notar es el piso. Es igualito a los pisos en las zonas turísticas de Portugal con estos mosaicos. Algo a tomar en cuenta: si no hay semáforo de peatones, pendiente perro caliente porque te tocan corneta para que te aguantes y el carro pase. Miren, venta de coco, qué rico. Miren, esta es la casa de cambio.
una ventanita mini con una rejita para que pases el dinero y te lo entreguen. Obrigado. Bueno, para estar muy cerca de la playa de Copacabana no encontramos casas de cambio a la vuelta de la esquina. La verdad es que nos costó bastante y la que nos decía el GPS dónde estaban estaba cerrada. Pero bueno, conseguimos un huequito que nos sirvió. Pudimos cambiar algo de efectivo para tener dinero. Para que vayan familiarizándose de cuánto vale el dinero aquí en Brasil, $1 equivale a 5.6 reales brasileños. Y un euro está en aproximadamente 6 reales.20. Cuando tenga un chancecito les muestro los billetes porque me dieron varios y tengo que estar en un lugar un poquito seguro como para sacarlos y enseñárselos. Ahora, la primera misión está lista. Vamos a buscar ese chip para tener internet en mi teléfono. Así que eso es lo próximo que vamos a hacer. Para que tengan una idea de lo que cuesta un Uber, algo que nos queda a 15 minutos caminando, un Uber X te cobra 4.75 reales brasileros, que estaríamos hablando de menos de $1. Bueno, entramos al centro comercial y miren, tienen una camarita para medir la temperatura al entrar. Vinimos a este centro comercial porque aquí es donde creo que vamos a poder conseguir el chip. ¿Quién no conoce la cerveza Brahma? ¡Ey! Miren este detalle. En los empaques de Lay's tienen una promoción de los tazos. Esto lo había en Venezuela, pero cuando yo era un chamito. Y miren, aquí lo tienen los Cheetos, todo lo que es de Frito-Lay, que aquí creo que no es Frito-Lay, se llama Elma Chips. ¿Qué tal? Bueno, aprovechando que estoy aquí esperando que me entreguen el chip para poder tener internet, miren, les muestro los billetes. Este es uno de 100, este es uno de 50, tienen la misma cara y todo, miren, solo cambias el color del billete. Y tienen este que es de 20 y miren, es el mismo billete, lo único que cambia es el color y un poco el tamaño. Y por el otro lado tienen a un animalito. Este es este animalito de aquí que parece un monito. Este parece un jaguar si no me equivoco. Y este de este lado es un pez. Como les dije, recuerden que $1 equivale a unos casi 5 reales y un euro equivale aproximadamente a 6 reales y medio. La compañía que yo elegí para comprar el chip es Vivo. Fue una de las compañías que me ofreció un chip para extranjeros, porque para poder adquirir un chip normal tienes que tener como el número de cédula de aquí, como un número de identificación que vivas aquí en Brasil. Para los que no, tienen que comprar un chip de extranjero. Vivo me lo ofreció, así que me está costando 100 reales el plan que le estoy colocando al chip, más 12 reales del chip. Y los 100 reales incluyen recargas de más o menos unos 3 gigas de internet cada 15 reales. Ok, entonces de esos 100 reales se van a ir cobrando cada vez que yo me consuma esos 3 gigas, 15 reales para la renovación. Y eso cada semana se va renovando. Ahora, si tú te consumiste los 3 gigas en 3-4 días, automáticamente te preguntan si quieres renovar por adelantado los 15 reales para volver a tener los 3 gigas y así lo vas haciendo. Eso para que tengan una idea de cuánto cuesta tener datos de navegación aquí en Brasil, que es muy importante ahora que se está viajando y que necesitas tener Google Maps o pedir un Uber o lo que sea. Y este es el billete de 2 que me lo acaban de entregar de cambio por el pago del chip. Miren que es exactamente la misma imagen por este lado, solo cambia también el animalito, que esta vez es una tortuga. Y estos 3 billetes son un poco más de $1. Vean qué curioso el nombre de esa tienda, Taco. ¿Qué tal? Bueno chicos, esta es la seguridad que ponen en los Uber para estar más seguros. Y ya vamos camino a la primera playa, como le dicen aquí, que vamos a visitar, que es la playa de Ipanema. Bueno amigos, y hemos llegado a la playa de Ipanema. Vamos a recorrer las calles de esta linda playa que ya estoy viendo, muy bonita. Esas montañas allá se ven espectaculares, señores. Pero bueno, no perdamos más tiempo, vamos hacia allá. Bueno, por donde estamos caminando en este momento pasa una de las avenidas más importantes de aquí de Río, que es esta de acá. Además tiene esta vía de acá para estar los ciclistas, los que anden en patineta eléctrica, trotando, haciendo cualquier tipo de deporte. Por si se lo estaban preguntando, la avenida se llama Vieira Souto, así que cuando vengan tienen que recorrer lo largo de toda esta avenida.
Para aquel lado de allá se encuentra la playa de Copacabana, que vamos a ir después de recorrer esta de acá. Pero les quería enseñar esta particularidad que me estoy encontrando por aquí, y es esto que tenemos aquí. Son barras para hacer ejercicio en acero inoxidable, y es que las he visto bastante para que las personas vengan aquí a hacer deporte al pie de la playa. Miren eso, qué espectáculo. Además al lado tienen para hacer voleibol de playa, pero eso sí, no les va a faltar ni una, porque tenemos 1, 2, 3... por allá tenemos una 4, más allá tenemos otra. O sea, la playa está llena de mallas para jugar voleibol de playa, como están jugando justo allí. Bueno, creo que debo ser la única persona que anda de pantalón y zapato deportivo en la playa. Y no es que no sabía que venía a Brasil, donde lo más famoso son playas, sino que hoy precisamente no tenía pensado venir a la playa. Pero esta ciudad es imposible no venir a la playa. Algo que todavía me sorprende es ver a las personas, por ejemplo los hombres sin franela o las mujeres en traje de baño, pero de aquel lado de la ciudad. Porque hasta que llegas a esta parte no te das cuenta que esto es una ciudad playera. Algo que quiero que noten es la distancia que tienen las personas aquí con sus sillas y sus toldos. Vean que están bien separados. Además que la playa no está tan llena, por lo menos no esta parte de aquí. Se ve más llena hacia aquel lado, ya vamos a estar caminando hacia allá, pero no sé si es como la posición que se ve como que todo el mundo está junto, pero creo que no, porque creo que están de esta manera así. Bueno, esto es algo que no había visto antes, una ducha en medio de la arena, en medio de la playa. Simplemente es como una manguera, miren, viene la manguera desde allí y aquí está la ducha. La gente se baña, se quita el agua salada. Lo que sí van a encontrar son puestos de diferentes tipos de bebidas y comidas. Este tipo de traje de baño para los hombres como que es muy común aquí. Yo normalmente uso short cuando voy a la playa o a la piscina. ¿Y ustedes? Si se están preguntando en cuanto a la seguridad, cómo es el tema, muchas de las personas que nos han entablado conversación, por ejemplo las personas que nos han traído y llevado de Uber, las personas del hotel y así, sí nos dicen siempre que tengamos cuidado, sobre todo con los equipos, porque nos ven con las cámaras y todo eso, porque dicen que lamentablemente es un problema que hay, de que hay muchos robos por ahí. De todas maneras, lo que sí he visto es mucha presencia policial, sobre todo en la zona de las playas de aquí, tanto de Copacabana como de Ipanema. Aunque no parezca, porque no hay mucho sol, está haciendo calor. Y siempre es bueno un agua de coco, y la estamos comprando por 6 reales. Les voy a dejar aquí la conversión para que sepan. Ustedes no lo vieron, pero la forma en que abrieron aquí el coco es fantástico. Si quieren ver de qué manera es, tiene una forma muy particular, vayan al video de Angie, que lo van a tener en la descripción de este, o vayan a su canal, que ella también les está haciendo contenido acerca de nuestra visita aquí en Brasil. Qué bueno está. Olha, esta parte do vídeo é para as pessoas que estão a ver do Brasil. Sepan que estou a gostar muito, que van a ver muitos vídeos acerca do Brasil, así que atentos a mi canal, suscríbanse y denle like. Bueno, quiero que sepan que volé mi primera escena de dron para este canal. Estaba bastante nervioso, pero salió bastante bien. Poco a poco iremos mejorando la técnica, las escenas y todo, pero creo que quedó bastante bien. Ustedes déjenme en los comentarios y bueno, acepto consejos y sugerencias. Amigos, una cosa que les quería comentar acerca de lo del dron es que muchos me estuvieron preguntando si es permitido entrar con dron aquí a Brasil. Bueno, miren, yo bajo mi experiencia, a mí nadie me preguntó nada cuando entré al aeropuerto, no me revisaron nada, pero sí averigüé de que, por ejemplo, para Brasil, si el dron pesa más de 4.4 libras, tienes que pedir un permiso especial. Y además, para volarlo, hace un momento, como ustedes vieron, yo sí pregunté primero a los policías que están por aquí por la playa si podía hacerlo. Me puse en un lugar donde estaba bastante despejado de personas y lo elevé. Otra cosa que me estoy acordando es sobre si estaban pidiendo alguna prueba PCR para entrar a Brasil o cualquier otro tipo de requerimiento. Y según lo que yo había averiguado, están exigiendo un seguro que cubra contra la enfermedad del COVID. Nosotros adquirimos un seguro, pero también nadie nos los pidió en el aeropuerto. Así que bueno, es una recomendación para los que quieran visitar Brasil. Y después de hacer un pequeño recorrido por la playa de Ipanema, vámonos a Copacabana, que es otra de las playas muy famosas de aquí. Vamos a recorrer un poquito de esa playa para conocer un poco más acerca de las dos playas más famosas, de aquí de Río de Janeiro. Para llegar a Copacabana desde Ipanema tienes que, a juro, hacerlo a pie.
y no puedes pasar simplemente de una playa para otra. Tienes que venirte por aquí, por en medio de edificios, hasta el final de esa calle, que te vas a conseguir la playa de Copacabana. Estos son edificios residenciales, turísticos, te consigues restaurantes, así que de camino allá les voy a mostrar un poquito más de esto. Miren la presencia de los policías y miren un señor tocando jazz. Qué bonito. Por cierto, precio en los combustibles, si se lo estaban preguntando, la gasolina común 4.98 reales, que eso es prácticamente $1, y el etanol, que no sé si al etanol es el gasoil, es 3.99. Supongo que sí por el precio, porque siempre el gasoil es más barato que la gasolina. Y como les dije, los iba a traer a la playa de Copacabana, y es la que tenemos justo detrás de mí. La vamos a estar recorriendo para conocerla un poco más a detalle, así que acompáñenme. Mientras que les enseño esta playa de Copacabana, vamos a buscar un lugar para comer porque ya son pasadas las 3 de la tarde y yo me estoy muriendo de hambre. Eso sí, este video no se va a dedicar 100% a comida porque les pienso hacer un video acerca de la comida aquí en Brasil. Así que pendientes allí. Miren, vi esto por la calle y no me aguanté, me voy a comer uno de estos y uno de estos. Canudillos. Miren, a $1. No era lo que estaba en mi mente comer en este momento, pero para amortiguar, yo creo que pasa. Estaba atravesado y se veía bueno. Yo pruebo primero el de chocolate y tú el de dulce de leche, creo que es. Es frito. Es como una masa frita de tequeño. Era eso lo que quería que dijeras, pero a la cuenta Exacto. de 3. Es una masa frita y lo dentro sabe dulce, pero la masa sabe como un pelo salada. Eso sí, no está totalmente relleno, es como un poco engañoso. Es solo la parte de arribita, lo demás está hueco. Mira, no vas a probarlo. Y tú este tampoco. Mira. Por $1 que pides. Es verdad. Pero bueno de sabor estaba, no se puede negar, y la masita también está rica. Falta el quesito. Solo me hubiese gustado conseguir un poquito más de relleno. Busquemos algo de comer realmente. Bueno, miren, aquí del otro lado de donde está la playa de Copacabana ponen puros puesticos así como de ropa, souvenirs. Más que todo veo ropa, eso sí, como franelas de fútbol, traje de baño. No los vi temprano, debe ser que se ponen para esta hora de la tarde, ya cuando todo el mundo quiere a lo mejor salir, que sale de sus trabajos y así. Yo creo que ya es suficiente de mostrarles playas, así que nos vamos a ir a comer. Así que nos vamos a ir a un lugar que me recomendaron para comer. Es como un sitio donde hay puros sitios de comer, una cosa así, pero no tanto de comida callejera, sino un poquito como más gourmet, por así decirlo, porque justamente se llama Casa y Gourmet. Así que bueno, voy a comer allí, les voy a mostrar un poco de qué se trata el sitio, qué es lo que voy a comer y despedimos el video de hoy para luego mañana continuar a mostrarles muchísimas cosas más. Así que mientras tanto yo espero mi Uber y nos vemos allá. Bueno, y ya estamos aquí en el sitio rápidamente, estábamos muy cerquita. Nos midieron la temperatura antes de entrar para comprobar que no tuviésemos síntomas. Por lo que veo, lugares de puros restaurantes y, por ejemplo, como cosas de decoración de casa, una cosa así. Voy a buscar el sitio donde voy a comer, comemos, les muestro y terminamos finalmente este video. Bueno, entre tantos lugares que hay para comer, Angie decidió comer italiano. Bueno, seguramente no era lo que esperaban que yo comiese el primer día aquí en Brasil, pero amigos, el video de comida, como les dije, se viene. Bueno, detallazo, el menú es esto, para que tú pases tu código QR y podamos ver lo que tienen disponible. Miren, súper rápido. Bueno, mientras que traen lo que pedimos, que son un par de pizzas muy ricas y deliciosas, nos trajeron estos pancitos que son tipo como una focaccia. Y miren, con aceitico y orégano. Rico. Bueno, de beber yo me pedí como un frappé helado, algo así le llaman, de maracuyá, que para nosotros es parchita, y flor de Jamaica. Y Angie se pidió un juguito de naranja y ha llegado las pizzas. Esta obviamente que es como puras matas es de Angie. Y la mía es de prosciutto o de jamón serrano con queso y anchoas. Vamos a ver, vamos a ver. Ya me piqué mi pedacito aquí. Miren, mi pizza favorita es jamón, queso y anchoas. Es que si la entrada estaba rica y solamente era un cuadrito de harina, imagínate la pizza.
riquísima, está buenísima, amigos. Y bueno, nada, yo aquí voy a terminar de comer, de almorzar, cenar. Espero que les haya gustado este primer vistazo de lo que fue mi primer día aquí en Río de Janeiro. Se va a venir el video de ricos y pobres aquí en Brasil y sobre muchísimas otras cosas más que vamos a estar descubriendo juntos en esta nueva serie de videos que vamos a estar haciendo en Brasil. Luego recuerden que vamos a estar viajando hacia otros países, pero eso mucho más adelante. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Además, también me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde mi primer día en Brasil, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.